Una de las preguntas habituales en estos eventos es cómo hacemos para que el paciente pueda acceder a las unidades de falla intestinal. ¿Cómo podemos hacer para que los pacientes puedan ser recibidos en estos sitios en donde hay tecnología, equipos? ¿Y cómo podemos hacer? Porque tengo un paciente con una fístula que lleva 4 meses, no hemos podido hacerle nada y está en el hospital sin poder resolver la situación. En Colombia existen 3 unidades de falla intestinal, 2 localizadas en la ciudad de Medellín, una en Bogotá. Los 3 somos centros de referencia y recibimos este tipo de pacientes complejos, complicados, demandantes desde el punto de vista de tiempo, desde el punto de vista de sacrificio familiar, desde el punto de vista de ruptura de muchas situaciones en su trabajo y que están en un hospital sufriendo una enfermedad que es una enfermedad rara por su incidencia. No es frecuente tenerla, pero el pobre paciente que se ve afectado, para él sí es el 100%. Ese paciente que está en una cama, ese paciente que está quemado. ¿Vieron ustedes las imágenes del doctor Cadena con esos abdómenes abiertos, botando sucus entéricos, botando materia fecal, quemados, emanciados, ¿sí? Sin un soporte nutricional adecuado porque en muchas partes no tienen el recurso para hacerlo? Y crudamente se los puedo decir, la muerte es lenta. Van todos los días, ¿sí? Perdiendo masa muscular, se tornan sarcopénicos y realmente su estado terminal es malo. Entonces la pregunta a hacernos es cómo hacemos en esas 3 unidades de falla intestinal para que los envíen. Ya bueno, económicamente nosotros pagamos, si el Estado paga o la EPS paga o el sistema de salud paga, pero no es tan fácil que podamos acceder a este tipo de recursos. Por eso, esta conferencia se llama Las regulaciones del Estado colombiano y los medicamentos en la rehabilitación intestinal. ¿Sí? Enfermedades catastróficas, huérfanas, medicamento vital e INVIMA. Porque para sumarle otro pequeño problema, la falta de recursos no solo está dada por la parte de que no se puede conseguir el insumo, sino porque los medicamentos no están todos aprobados por el INVIMA. Y entonces empezamos a tener medicamentos off-label, empezamos a tener medicamentos que no nos reconoce el sistema y tenemos problemas. Entonces vamos a hablar de una cosa que está protegida por el Estado. Son las enfermedades raras, ultra huérfanas y olvidadas. ¿Sí? El Ministerio de Salud dice que las enfermedades huérfanas son aquellas crónicamente debilitantes, de carácter grave que amenazan la vida. Si ustedes vieron el paciente que nos mostró el doctor Cadena, pues era un paciente que estaba muriéndose, no se podía levantar de una cama, su masa muscular, su peso era de 32 kilos, ¿sí? No se podía levantar literalmente de la cama, estaba botado en una cama, ¿sí? Era grave y estaba amenazada su vida. Cuando nosotros nos trajeron el paciente para valoración inicialmente, venía en una camilla de una ambulancia. Y recuerdo cómo nos decía, no me dejen morir, doctor, por favor. No me dejen morir porque es que me desahuciaron. ¿Cómo así que lo desahuciaron? Sí, en el hospital donde yo estoy, me dejaron en un cuarto, solo. Me dijeron, no podemos hacer nada más por usted. Vamos a sedarlo y usted ya no tiene ninguna posibilidad de seguir viviendo. Doctor, yo quiero seguir viviendo. Mi familia me necesita, ¿sí? Y yo quiero seguir viviendo. Esa frase se repite muchas veces en esos casos que llegan al hospital y nosotros tratamos de decirles que hay regulaciones y normas que los protegen. Entonces, si nosotros nos vamos a la definición de MinSalud, ¿sí? Estas enfermedades es una enfermedad huérfana que debilita a un paciente, es grave y amenaza su vida. Tiene una prevalencia menor de 1 por cada 5.000 personas. No se ve normalmente en los hospitales este tipo de situaciones. Si nosotros sumamos la cantidad de pacientes que atendemos aquí en Serena del Mar, la cantidad de pacientes que atendemos en la Fundación Santa Fe Bogotá, la cantidad de pacientes que atendemos en Medellín, en el Simón Bolívar, pues pasan diariamente, fácilmente, 3.000 a 4.000 personas sumadas a esas entidades. Y no se presenta un caso de falla intestinal.
Es decir, es una enfermedad que no es frecuente, pero que, como les digo, compromete mucho la vida del paciente. Y el ministerio las clasifica en 3 categorías: las raras, las ultrahuérfanas y las olvidadas. Las enfermedades raras son aquellas que afectan a un número pequeño de personas en comparación con la población general. Por su rareza, plantean cuestiones específicas. Puede ser en una región, pero habitual en otra. Es decir, en Bogotá puede ser muy raro ver esa enfermedad, pero de pronto en el Casanare es una enfermedad que se presenta un poco más frecuentemente, y tienen muchas enfermedades comunes cuyas variantes son raras, es decir, patologías que no se presentan como las conocemos, sino que tienen variantes. Las enfermedades raras son potencialmente mortales o debilitantes a largo plazo, de baja prevalencia y alto nivel de complejidad. Creo que ahí está escrita una fístula, creo que ahí está escrito un síndrome de intestino corto, creo que ahí está escrito una catástrofe intraabdominal. Son un grupo de patologías, sí, que se diagnostican a muy pocas personas y que, si se comparan con otras patologías que se hacen con fácil diagnóstico, pues no son tan frecuentes de ver. Las enfermedades olvidadas o desatendidas son enfermedades infecciosas. Muchas de ellas son parasitarias, ¿sí? Y afectan poblaciones por lo general vulnerables desde el punto de vista de la pobreza y con un limitado acceso a los servicios de salud, especialmente aquellos que viven en áreas rurales remotas y en barrios marginales. Entonces, el ministerio las tiene caracterizadas como enfermedades olvidadas o desatendidas y tiene una protección especial desde el punto de vista de la ley. La enfermedad rara, ¿sí? ¿Es fácil de diagnosticar? Sí y no, ¿sí? Porque son enfermedades de tan baja frecuencia que no las reconocemos. Y en el mundo de los cirujanos, los que hemos visto fístulas, intestino corto, no las entendemos ni las vemos como una enfermedad rara. Hemos visto en el transcurso de la vida varios pacientes de esto y no se nos hace raro. Por lo tanto, no lo ponemos sobre la mesa y ahí está el problema. Cada vez que ustedes tengan una enfermedad rara, tienen que reportarlo al ministerio. Entonces, cada vez que nosotros recibimos un paciente con una fístula o con una síndrome de intestino corto, lo reportamos al ministerio. E inmediatamente entra en una legislación diferente a lo que están los demás pacientes. Y ya les voy a mostrar. ¿Sí? Si luego que al paciente se le dé un tratamiento para sus síntomas y pasen meses y no mejora o continúa mal, ¿sí? Esa persona tiene una enfermedad rara. Cuando la persona tiene buena alimentación, su historia clínica y contexto familiar es adecuada, pero no sube de peso o no crece adecuadamente o su desarrollo mental no es el esperado, estamos ante la presencia de una enfermedad rara. Y todas estas características las cumple el síndrome de intestino corto. ¿Qué problemas tienen las personas con estas enfermedades? Tienen una dificultad en obtener un diagnóstico exacto. Las opciones de tratamiento son limitadas. Hay muy poca investigación sobre su enfermedad. Hay una gran dificultad para encontrar médicos o centros de tratamiento con experiencia en tratar enfermedades específicas. Y aquí hago un alto. Y es tal vez ahora que estamos en modo mundial, levantar una bandera y decirle a los cirujanos: cuando tengamos un paciente con un síndrome de intestino corto, cuando tengamos un paciente con una fístula, miremos muy bien qué recursos tenemos para manejarlo. Nosotros los cirujanos tendemos a que nada nos quede grande. Y nosotros los cirujanos, nuestra personalidad nos impide darnos por vencidos. Somos tercos y reiterativos, ¿sí? Y a veces nos quedamos con los pacientes sin entender que existen mejores opciones para este tipo de pacientes. Y es ese caso que les mostró el doctor ahora, que llega, ¿sí?, en esa situación. Entonces uno dice: pero ¿cómo llegó este paciente a esta situación? ¿Cómo puede pasar un paciente 30 kilos? ¿Cómo puede tener una sarcopenia tan severa? ¿Cómo puede llevar 18 cirugías y no haberle resuelto el problema? El último que operamos con el doctor Cadena de una fístula lleva 14 cirugías, le han puesto 4 mallas. El señor físicamente se encontraba bien porque era una persona de un nivel adquisitivo bueno y podía hacer lo que se le mandaba. Pero decía uno: pero ¿cómo este tipo de pacientes, sí, se ponen a operarlo esta cantidad de veces sin tener todos los recursos necesarios y terminan tan complicados? Estos pacientes son verdaderamente catastróficos, ¿sí? Y
empiezan a aislarse, ¿sí? Los pacientes le dicen a uno, mire, doctor, lo más triste para mí es que mi familia me está abandonando. Cuando yo me enfermé, me venían a ver 2 veces al día. A los 2 meses venían una vez al día. A los 4 meses venían una vez por semana. A los 6 meses venían una vez al mes y en estos últimos 6 meses no han venido. ¿Por qué? Porque se cronifica tanto la situación que el tren de la vida sigue. Al paciente se le detuvo, pero la vida continúa y la gente no puede estar yendo a ver a su familiar, esposo, papá, amante, novio, lo que ustedes quieran, todo el tiempo. Y empiezan a sentirse aislados y empiezan a sentirse deprivados y empiezan a sentirse rechazados. Y el mismo personal de la salud empieza a tenerlos como dentro del inventario. Sí, están pasando revista y cae en la cama 14. ¿El paciente de la fístula? Ah, sí, el paciente de la fístula. Bueno, sigamos adelante. No es que aquí hay un paciente que tiene un cáncer gástrico, no es que aquí hay un paciente con una hernia encarcelada de Richter. Bueno, es un caso interesantísimo. Y el paciente de la fístula no lo fuimos a ver. Ese paciente como que lo tenemos dentro del inventario y forma parte y ya en nuestra cabeza no le podemos hacer nada, en nuestro imaginario no le estamos haciendo nada y prácticamente lo aislamos y lo condenamos a estar abandonado. Falta de información total. Pero fíjense ustedes que el Estado, en teoría, ¿sí?, tiene una forma de proteger a estos pacientes, ¿sí? La resolución 2048 del 2015, construida sobre una base científica, dice que las enfermedades incluidas en el listado cumplen todos los criterios o deben cumplir todos los criterios, pues cada uno de estos es indispensable. La existencia de uno no excluye el requisito de los demás. Está construido mediante un método incluyente, evitando exclusiones que puedan afectar la calidad y expectativa de vida de los pacientes. Es sometido a diferentes actores sociales con el fin de legitimizar el ejercicio y poder utilizarlo como punto de partida para la reglamentación de la Ley 1392 del 2010. Es dinámico. Permite inclusiones de patologías que cumplan los criterios descritos anteriormente, considerando que cualquiera de las enfermedades huérfanas descritas en la literatura podría presentarse en la población colombiana y que es necesaria la construcción de información hacia las mismas. ¿Cuáles son los criterios de inclusión? Prevalencia. El primero es prevalencia. El primer criterio es, para poder ser incluido entre las enfermedades huérfanas, es medir la proporción de estas en un área geográfica y en un periodo de tiempo. Se calcula como un cociente, es decir, como una operación matemática, del número de individuos que padecen la enfermedad, numerador, dividido por el número total de habitantes del área considerada, incluyendo que la padecen. Van a hacer una encuesta ustedes entre los cirujanos y pregúntenles cuántos intestinos cortos ha visto. Y se los pueden contar con la mano, 4, 5, 6, pero no hemos visto más. Nosotros en las unidades de falla intestinal sí, porque somos punto de referencia, no valdría la pena, pero si ustedes le preguntan a un cirujano, puede que haya residentes que en curso de sus 4 años no han visto un intestino corto y no sepan manejar un intestino corto. Entonces, es una enfermedad que al dividir el número de individuos que padecen la misma por el total de habitantes, es muy raro que lo presente. Y, por lo tanto, deben ser incluidas estas patologías como enfermedades raras, huérfanas o raras. La prevalencia, sí, se puede definir en espacios definidos como meses, un año o toda la vida. Y la incidencia mide el número de casos nuevos que surgen en un área geográfica determinada y periodo de tiempo determinado. No hay un consenso mundial, no estoy hablando de un consenso local, sino mundial, sobre la prevalencia de las enfermedades huérfanas. Resulta que geográficamente hay enfermedades huérfanas que se presentan más o menos en determinadas áreas. Para el territorio colombiano, la ley fijó la prevalencia entre menor a 1 por cada 5.000. Puede que en los Estados Unidos la inclusión dentro del listado de enfermedades huérfanas sea 1 en 100.000 o 1 en 5. No sé, depende de la población que sea. Para nosotros es 1 en 5.000. Segundo, que sea crónicamente debilitante. Y ustedes van empezando a encajar esta enfermedad que nosotros les hemos venido contando como potencialmente ser incluida y vamos a ver cómo fue incluida como enfermedad rara. El segundo criterio es que las enfermedades deben ser crónicamente debilitantes,
¿Qué más debilitante un paciente que no puede ingerir alimentos y que tiene que recurrir a nutriciones artificiales y que interfiera con las actividades de la vida? ¿Qué actividad en la vida tiene un paciente que está 3 o 4 meses o 5 o un año hospitalizado? Pues ninguna. Está simplemente viviendo, pero no está realmente interactuando con la sociedad. Trastornos de cualquier sistema de órganos que afecten o que dificulten la vida diaria en cierta medida. Enfermedades que dificulten significativamente la capacidad para su actividad física tienden a ser más debilitantes. Si a mí se me afecta el tracto gastrointestinal y se me provoca una falla, pues obviamente se me está afectando la capacidad de tener una vida normal y estoy con una enfermedad debilitante. Y estas personas que tienen capacidades físicas severamente restringidas que requieren de asistencia personal o mecánica para llevar a cabo las tareas necesarias, son 100% dependientes. La gente no se puede parar solo, la gente no se puede bañar solo, el paciente no come, bueno, listo, entonces no necesita una persona que le dé comer porque no puede comer, pero sí necesita un equipo que le prepare una nutrición artificial y que le diga, oiga, venga, yo no voy a dejar que usted se desnutra y le tengo que calcular 2 gramos o 1.7 gramos de proteínas por kilo, le voy a calcular 1.600 calorías, le voy a calcular 50 gramos de lípidos, le voy a calcular 60 miliequivalentes de potasio, le voy a calcular 150 de sodio y haga una serie de cosas específicas para poder nutrir a ese paciente. Entonces uno se pregunta, ¿pero por qué se desnutren? Se desnutren por muchas cosas, entre ellas, porque ¿qué tenemos en la cama 14? Ah, el paciente del intestino corto. Y nos rutinizamos, desafortunadamente. Y eso es una de las cosas más terribles que le pueden pasar a uno como ser humano, y es que pasen días sin que lo vean, incluyendo a su propio médico o a sus propios equipos. Crónicamente debilitante. Para medir la debilidad podemos tener niveles de secuelas discapacitantes de las enfermedades. Para eso existen médicos laboralistas, existen médicos fisiatras, quienes determinan el grado de debilidad. Y este paciente necesariamente tiene que tener terapia física 2 veces al día. Entonces yo me pregunto, ¿en todos los hospitales tenemos terapistas físicos que nos puedan darle a ese paciente 2 veces al día terapia física? Pero eso es lo que necesita, pero no lo tenemos. Pero sí hay otras entidades que sí lo tienen. ¿Por qué no remitir esos pacientes donde sí lo tienen? ¿Por qué si yo tengo falencias y resulta que hay hospitales en los cuales la nutrición parenteral no se puede poner? No hay una central de mezclas, no hay un equipo de soporte metabólico, ¿sí? No hay quien sepa administrar el soporte metabólico. Entonces esos pacientes se quedan sin nutrición simplemente porque no hay cómo y se les dan coladas de maíz, se les dan gelatina, que obviamente no son bien absorbidas y ahí está el desplome nutricional de estos pacientes. Porque estos pacientes con falla intestinal, con intestino corto, no se pueden nutrir de esa manera. ¿De acuerdo? Ponderamos las discapacidades, ¿sí? Con base en estimadores que permiten medir la severidad de la discapacidad de la muerte y utilizamos clasificaciones que catalogan las discapacidades en categorías y que demuestran los grados de severidad y la ponderación varía entre 0 o ausencia de discapacidad y 1 que representa a la muerte, que es el grado máximo. Los pacientes de falla intestinal todos tienen grado 1. No se pueden levantar. Enfermedades crónicamente debilitantes, no se pueden mover. La paciente que nos enviaron de Cartagena una vez, Manuel, que tenía una fístula, lleva 1 año sin levantarse de su cama. ¿Por qué no te levantas? Porque si me levanto, el efluente cae y me quema los genitales, doctor. Quemado, literalmente. Ya los tengo recuperados y por eso no me levanto. No, venga, pero es que hay una serie de barreras, hay una serie de aparatos, hay una serie de sistemas de presión negativa que le impiden que eso llegue hasta allá abajo. Ah, no, es que donde yo estaba, pues no hay. Nunca me lo pusieron, solamente gasas y las gasas se empapan y las compresas se empapan, el esparadrapo se suelta y pues no hay tiempo para hacerme curación 3 veces al día, que es lo que yo necesito porque produzco 2.000. Cuando le pusimos el sistema de terapia a esa niña el mismo día que llegó y la levantamos, no podía creer que estaba caminando. Le salían lágrimas, decía yo llevo 1 año en cama, ¿sí? Y no me iba a levantar porque ya me había pasado. Entonces, se hace uno esas preguntas. Si no existen ese tipo de recursos, ¿por qué limitar a los pacientes? Dirán, ¿por qué no me lo reciben? La prueba es que si se lo reciben es que lo pudimos tratar en muchas partes. La gravedad, ¿sí? Es un concepto clínico
que refleja el grado sintomático de cada patrón evolutivo de una enfermedad, ¿sí? Es el grado de descompensación fisiológica y o pérdida de función de uno o más sistemas orgánicos con la probabilidad de muerte o riesgo de mortalidad. ¿Se nos mueren los pacientes? Sí. ¿Se nos mueren los pacientes en las unidades de falla intestinal? Sí. Claro que tenemos mortalidad. Claro que se nos mueren los pacientes. Y se nos mueren por lo general de una manera muy dolorosa. Y es una infección del torrente circulatorio por hongos. Los últimos muertos que hemos tenido son hongos que son resistentes al tratamiento. Han pasado por ciclos de antibióticos, están muy bien desde el punto de vista nutricional, se encuentran muy bien psicológicamente, hemos logrado recuperarlos, hacerles terapia, y un momento a otro les pica fiebre y empezamos nosotros a padecer, porque eso significa que muy posiblemente con los ciclos de antibióticos y con todo se nos está contaminando por hongos. Y sí se nos mueren los pacientes, ¿sí? Porque pues no hay infalibilidad en esto, y en las unidades de falla intestinal tenemos una mortalidad importante. Pero no se nos mueren desnutridos, no se nos mueren quemados, su piel, no se nos mueren por falta de sustrato, se nos mueren por complicaciones relacionadas con el tratamiento que son esperables y esperadas en un alto porcentaje, porque son pacientes que tienen implantes de muchos catéteres y muchas veces se trombosan los catéteres, se trombosan las venas y nos toca estar cambiando los accesos. Amenaza de la vida es el cuarto criterio que define la ley para incluir a los pacientes en enfermedades huérfanas o raras o ultra raras. La amenaza de vida se relaciona con la letalidad. El concepto de la letalidad se vincula con el ámbito de salubridad. Y las estadísticas de letalidad de una enfermedad tiene un conjunto de personas sobre el cual esa patología potencia la enfermedad de amenazar la vida. Y si nosotros preguntamos las estadísticas de un intestino corto, un intestino ultracorto, una fístula intestinal, una falla intestinal, tiene unas tasas de mortalidad importantes, altas, por lo que les estoy diciendo, por la posibilidad de complicaciones, especialmente desde el punto de vista infeccioso. Entonces, esta letalidad, ¿sí?, medida en porcentajes, hace que tengamos que incluir estas enfermedades dentro de la ley que se diseñó para protegerlos. Si hay 0 muertes a causa de esa enfermedad, se considera que no es letal y por lo tanto no amenaza la vida. Ya les dije, si se mueren y se nos mueren los pacientes por la cronicidad que tienen, ¿sí? Y la letalidad también tenemos que medirla en duración del tiempo perdido. Es decir, una persona de 40 años que le da una fístula tenía una probabilidad de serle útil a la familia, a la sociedad, laborar durante unos 20 o 30 años, digámoslo así, 65, 68 años, que pudiera contribuir a esto, y su enfermedad le detuvo la evolución y es un criterio de mortalidad. Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿sí?, se han sacado normas, leyes y procesos, ¿sí? Y aquí aparece esa circular de Supersalud, en donde dice que todas las personas con sospecha de diagnóstico de enfermedad huérfana son sujetos de protección constitucional reforzada que demandan del Estado y de los actores del sistema una atención en salud prioritaria y especializada sin que se les pueda limitar su acceso a los servicios de salud por cuenta de trámites administrativos, económicos o falta de profesionales especializados que brinden la atención. Luego, sí existe la norma. Lo importante es hacerla aplicar. No se les puede negar la atención a estos pacientes. ¿Por qué no han remitido el paciente? Doctor, lleva un año con ese paciente allá, con una fístula. Ah, no, porque no lo hemos podido remitir, porque es que no nos lo reciben, porque no hay con qué pagar. Eso no es cierto. Aquí está la circular de la Supersalud, en cual les demuestra que efectivamente sí tienen, ¿sí? Fuera de eso está reglamentada, es decir, tiene una serie de normas, como la séptima, en la cual dice que las empresas promotoras de salud e instituciones prestadoras de salud deben garantizar la continuidad de los tratamientos médicos de las personas con diagnóstico de enfermedades huérfanas sin que sea posible interrumpirlo por razones administrativas. Usted llega a un hospital
es que es muy costoso, es que es muy caro. ¿Sí? Entonces, ¿sabe qué? Lo vamos a sacar de ese hospital. ¿Sabe qué, señor? Usted nos debe 800 millones de pesos y lo vamos a llevar. Ese cuento no existe. Está reglamentado, está legalizado y cualquier persona que medio conozca la ley lo puede invocar. La inobservancia e incumplimiento de estas instrucciones acarreará la imposición de sanciones previstas por la ley, tanto a título personal como institucional, por parte de la superintendencia. Entonces, siempre que les contesten eso, me haces un favor, me firmas con tu cédula. Acarreará imposición de sanciones previstas en la ley a título personal. Y entonces la gente dice, uy, yo como que esa firmita no la doy, ¿no? Yo no me voy a sacar un paciente de aquí para que después... Bueno, entonces hagamos el nombre de la institución. Ahí dice la ley que no se puede suspender el tratamiento. Corte constitucional. El top, lo que regula, lo que revisa y lo que mira. Dice el artículo 16, enfermedades ruinosas o catastróficas. Para efectos del presente decreto, se definen las enfermedades catastróficas como aquellas que representan alta complejidad técnica en su manejo, alto costo, baja ocurrencia y bajo costo o efectividad en el tratamiento. ¿Alguien me puede definir lo que es un síndrome de intestino corto? ¿Es complejo? Mucho. ¿Requiere equipos especializados? Mucho. ¿Sí? ¿Es de alto costo? Mucho. Ponerle nutrición parenteral o creótido, loperamida, teduglutide a los pacientes es costoso. ¿Sí? Baja ocurrencia, no ocurre mucho. No es una enfermedad que nosotros tengamos en nuestro hospital 6 fallas intestinales. Carlos, ¿cuántas fallas intestinales y intestinos cortos has tenido últimamente en el hospital? 1. ¿Y llevamos cuántos años? Año y medio. ¿Cuántas personas han pasado y se han atendido en esa institución? ¿Más de 5.000? Yo creería, ¿cierto? Yo creo que urgencias se hacen 100 diarias. Ahí nomás pueden magnificar ustedes cuántas urgencias entre pediatría y adultos y cuántos se atienden en Serena del Mar. Nosotros atendemos fácilmente 200 personas al día en el servicio de urgencias. Es decir, en 5 días completamos 1.000. ¿Sí? Y no tenemos, en este momento no tenemos ningún paciente con síndrome de intestino corto. Tenemos 2 pacientes fistulizados. Tratamientos de las enfermedades. Corte constitucional. Para efectos del presente manual se definen como aquellos tratamientos utilizados en el manejo de enfermedades ruinosas o catastróficas que se caracterizan por bajo costo, efectividad, modificación del pronóstico y representan un alto costo. Y se incluyen tratamientos que deben ser cubiertos bajo algún mecanismo de aseguramiento o estarán sujetos a periodos mínimos de cotización, exceptuando la atención inicial y estabilización del paciente. Es que tampoco vale que digan que usted está recién afiliado. Eso es lo que dice este decreto. Usted tiene una enfermedad catastrófica independiente del tipo o el tiempo de afiliación. Ministerio de Salud y Protección Social, resolución 00980994, en la cual define las enfermedades catastróficas y dice que por ser de carácter prolongado o permanente son susceptibles de tratamiento. Luego la normatividad nos ampara y no a nosotros, a los pacientes. Yo le digo, es que manejar a un paciente eso es complejo y muchos cirujanos, muchos médicos, muchos gastroenterólogos, mucho del personal de la salud no quieren manejar a estos pacientes. Son muy complejos, muy demandantes, son pacientes complicados. Entonces no es que nos beneficiemos nosotros, es el paciente, ¿sí? ¿Es perfecta la norma? No, ¿sí? Tenemos en este momento que, a pesar de que la ley lo exprese y que el Estado deba garantizar la atención de la salud de los pacientes con enfermedades huérfanas, desafortunadamente hay una brecha económica en pacientes muy vulnerables que tienen que esperar largo tiempo para ser atendidos, extendiendo la brecha de desigualdad y creando acceso inoportuno. Sí, sobre todo cuando se trata de remisiones a especialistas. Es terrible lo que nosotros vemos y por eso nos llegan los pacientes como les mostró el doctor. Porque ese paciente que no lo querían dejar, que no quería morirse y que estaba desahuciado, se demoró 1 mes y medio en poder tenerlo nosotros en el hospital. O sea, tuvo que padecer todavía 1 mes y medio más después de la valoración de que lo trajeron en una camilla, en una ambulancia, para poder hacer los efectos de esta. Solidaridad, ¿sí? Debemos
tener mecanismos para coordinar acciones entre organizaciones privadas y públicas. Cuando a mí me preguntan, doctor, ¿usted nos puede recibir este paciente? Sí. Pero lea la historia. No, ¿tiene un intestino corto? Sí. Doctor Cadena, ¿nos hace el favor y nos recibe este paciente? Sí. Pero no importa cómo venga. Es un paciente que tiene un síndrome de intestino corto, es un paciente que tiene una fístula, es un paciente que se está quemando, no importan las condiciones, ese paciente tenemos que recibirlo. Tenemos que ser solidarios entre las instituciones. No puede ser que lo llamen a uno y se convierta en un favor personal recibir un paciente. Eso no es ningún favor personal. Yo no le estoy haciendo ningún favor a usted. Y no se trata de que usted me quede viendo un favor a mí. No, solidariamente tenemos que responder por este tipo de pacientes, ¿sí? Corresponsabilidad, ¿sí? El Estado, la sociedad y la familia son corresponsables de los derechos de los pacientes que se ven afectados por enfermedades huérfanas, pero carecemos de información socioeconómica que nos permita ayudarlos, ¿sí? Y la información no fluye como debe fluir y por lo tanto los pacientes no logran una atención plena por parte de las entidades, ¿sí? Y procedimientos burocráticos hacen que pacientes queden abandonados a su suerte al ser considerados, tras hallarse sin posibilidad de mejorar su calidad de vida, una carga emocional, física y económica para otros miembros del grupo familiar. Entonces, uno enfermo, vaciado y encima de todo, se convierte en una carga para la familia. Igualdad. Según la norma, ¿sí? El gobierno debe promover condiciones para que haya igualdad real y efectiva. Resulta que eso no es así. Los hospitales que no tienen recursos tienen una desigualdad enorme. Los pacientes que no tienen recursos tienen desigualdad enorme. Nuestros pacientes que vemos en nuestra institución, el uno venía líchigo. No sé si ustedes saben qué es el líchigo. Es lo que se cae de los carros que llegan a las centrales de abasto de los mercados. Pues en Bogotá hay una cosa que se llama Corabastos y los camiones desechan frutas que se maceran, ¿sí? Desechan tomates que se maceran y esta gente recoge eso, lo mete en una carretilla y lo lleva por los barrios populares y los vende. Entonces vende 5 tomates espichados, ¿sí? Por 10 pesos. Eso era uno de nuestros pacientes. La otra era una señora que era modista y su gran éxito era cuando venían las primeras comuniones y podía hacer 2 o 3 vestidos. Casi todos tienen unas condiciones económicas muy malas. Los recibimos y los atendemos porque tenemos que ser solidarios. ¿Sí? Yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí frecuentemente me pasa que cuando se quita la ropa a la gente, todos somos iguales. Todos. ¿Sí? 2 brazos, 2 piernas, un ombligo, ¿sí? Más grandes o más chiquitos, pero somos iguales. Y esos pacientes, nosotros tenemos la obligación de recibirlos y debemos ser solidarios, porque todos somos iguales ante el problema que está padeciendo el paciente. Se vuelve difícil para uno cuando se antepone la parte económica, ¿sí? A la atención de los pacientes. Se vuelve complicado poder atender a estos pacientes y nos ha tocado, incluso aún teniendo los pacientes, ser sometidos a auditorías externas que llegan a reclamarnos por qué hemos gastado tanto o por qué tanto tiempo ese paciente. Pero si no tiene sino un intestino corto y tiene 20 centímetros de intestino, ¿por qué no lo puede manejar en la casa? Venga, doctor, y lo maneja usted. Es difícil manejar esto, tanto que políticamente la institución ha optado, ¿sí?, por una defensa a ultranza de este tipo de pacientes y tenemos unas políticas que los protegen y no permitimos que a este tipo de pacientes los vayan a pretender limitarles por dinero la atención, ¿sí? Tenemos problemas, pensamos que se pueden resolver, acudimos a la ley, los pacientes acuden a la ley, se les presta asesoría, ¿sí? Y por lo general tenemos que trabajar con acciones de tutela. Pero compliquemos un poco más la cosa. Ya está el paciente hospitalizado. Medicamentos. Hay medicamentos que no están dentro del plan de beneficios de salud. Y entonces nos toca no solo hacer formatos justificando el medicamento que yo sé que sirve. O sea,
tener que justificar un medicamento que yo sé que sirve ya de por sí es una limitante, ¿sí? Hacerlo. Pero el problema es que muchos de esos medicamentos tienen problemas para que nos los den. Sin embargo, la normatividad de las enfermedades huérfanas, raras y ultra raras, tiene un enfoque diferencial y podemos crear grupos, asociaciones y podemos ordenar cualquier tipo de medicamento sin que se le pueda poner ninguna traba. Es obligatorio para el Estado dar las garantías necesarias, ¿sí? Sin importar la gravedad del desconocimiento del diagnóstico, y tenemos que beneficiar a los pacientes, y ahí están todas las sentencias de la Corte que lo avalan. En cuanto a los medicamentos, ¿sí?, vitales, hay un grupo de medicamentos que son absolutamente indispensables, ya que su carencia o existencia parcial pueden ocasionar graves consecuencias. Nos pasa mucho con un medicamento que se llama ocreótido. Está registrado ante el INVIMA para una cosa, ¿sí? Entonces pasa como un medicamento de una pepita azul, ¿sí? Que descubrieron que se lo inventaron para la calvicie de los hombres y tiene un efecto secundario para algunas personas desagradable, producía erección. Entonces, por una serendipia, se descubrió que el Viagra, que era palpero, ¿sí?, servía también para la impotencia, pero fue registrado para el pelo. Problema grave volver a registrarlo para la otra situación. Nos pasa lo mismo con el ocreótido, por ejemplo, que es un octapéptido cíclico derivado de la somatostatina y resulta que inhibe todas las secreciones, pero fue registrado para tumores hipoficiales. Entonces, cuando yo se lo pongo a las fístulas o lo uso para el intestino corto, me lo glosan. Yo tengo que hacer un consentimiento informado del paciente y este tiene que firmar. Y una vez haya firmado, él tiene que asumir el costo del medicamento. ¿Qué pasa cuando uno no registra a los pacientes como enfermedades huérfanas? ¿Qué pasa eso? Pero las enfermedades huérfanas, como tienen legislación importante, ¿sí?, y tienen una paraguas que los protege, no se les puede negar ningún tipo de medicamentos. Las prescripciones off-label de un medicamento, ¿sí?, son aquellas que están fuera del registro sanitario del INVIMA, pero existe una lista, no sé si ustedes lo sabían, que se llama UNIRS. Esa lista, ¿sí?, se llama por sus siglas usos no incluidos en el registro sanitario. Entonces, lo que uno hace es que a través de una asociación, ¿sí?, registra ese medicamento como un UNIRS. Entonces, uno acude a la Sociedad Colombiana de Cirugía, habla con el presidente y le dice, regístreme este medicamento como un UNIRS. Y por normatividad, como es para enfermedades huérfanas, inmediatamente lo aprueban para esto. Ya estamos haciendo esa diligencia. Hace poco logramos hacer esta parte. La prescripción off-label es diferente del medicamento sin registro, que se encuentra en fase de investigación o no comercializado en el país. O sea, sin licencia, y se puede acudir a una cosa que se llama uso compasivo. O sea, hay muchos medicamentos, ¿sí?, que sirven para el síndrome de intestino corto y que no están todavía registrados y que se pueden utilizar como uso compasivo. Y el medicamento vital no disponible es un medicamento indispensable y por condiciones de baja rentabilidad en su comercialización no se encuentra disponible en el país y tiene entonces el amparo, sí, del decreto 481 en el cual nosotros podemos utilizarlo. ¿Por qué prescribir medicamentos o por qué prescribimos off-label? ¿Sí? No hay estudios en ciertas poblaciones, la enfermedad que amenaza la vida o condición médica que puede motivar al profesional a prescribir el medicamento, dado su acción o experiencias publicadas en poblaciones similares. Tenemos suficiente cantidad de literatura mostrando que el medicamento debe darse en síndrome de intestino corto y fístulas. Cuando quieran y si necesitan les podemos mandar la literatura que necesiten. Uso de medicamentos análogos de una clase de fármacos aprobados por la agencia regulatoria para usos similares. Existe la somatostatina nativa, que tiene una acción mucho más corta, pero tiene los mismos efectos. Luego, ese sí está registrado para eso. Y aquí dice que el otro, que tiene una acción más larga, por el hecho de ser un análogo, y así se llama un octapéptido análogo a la somatostatina, está aprobado por la agencia regulatoria. ¿De acuerdo? Y podemos utilizar otro tipo de medicamentos. ¿Qué dicen las sentencias? Porque esto ha llegado a las altas cortes, el problema de los pacientes. La sentencia T1214 del 2008 dice que, y ojo con esta parte,
Al alcance del registro del INVIMA no puede interpretarse como un criterio excluyente sobre la idoneidad de los medicamentos. Por el contrario, sobre la mencionada idoneidad decide el médico. Por ello, no resulta una justificación suficiente que un medicamento prescrito por un médico tratante no se suministra al paciente porque no tiene el registro INVIMA. Yo lo formulo. Eso es lo que necesita mi paciente. Ah, que es que no tiene registro INVIMA. Realmente, eso es un problema, ¿sí? Que la Corte Constitucional en su sentencia T1214 falló. No, por el hecho que no tenga registro, no pueden pedirse al médico formular el tratamiento. Desconocer la competencia normativa otorgada a los médicos en relación con la posibilidad y el deber de prescribir medicación y el deber de prescribir medicación y tratamientos necesarios y adecuados según el estado de salud de sus pacientes. Ahora les voy a voltear la pelota. ¿Qué tal que lo demanden a usted porque habiendo el medicamento, existiendo el medicamento, usted no se lo formule? Pues sí, existe el medicamento. ¿Y usted por qué no le puso el medicamento? Ah, porque es que no tiene registro INVIMA. Perdón, la sentencia dice que no necesita eso. Ah, es que no lo aprueban porque... No, doctor, usted debe formular el medicamento. Su problema administrativo no es por ese lado. La sentencia T425 del 2013 dice: debe prevalecer el criterio médico tratante respecto de la idoneidad del tratamiento médico que se debe prestar a las personas, porque este es el profesional que cuenta con los conocimientos médicos científicos y que conoce el estado de salud del paciente. Así o más claro. Debe prevalecer el criterio médico. No pueden pasar por encima del criterio médico para la formulación de un medicamento. Pueden existir comités médicos técnicos científicos que se opongan al suministro de un medicamento prescrito por un médico tratante, ¿sí? Cuando hay una junta de médicos especialistas que dicen, ese medicamento que usted quiere poner no es el indicado. O sea, tampoco se puede actuar con impunidad porque abriríamos una compuerta peligrosa de experimentación sobre pacientes. Pero hay comités técnicos científicos que nos pueden regular, ¿sí? La acreditación de un medicamento como alternativa terapéutica válida para el tratamiento de determinada enfermedad puede ocurrir a través de dos vías. El pronunciamiento que efectúe la autoridad sanitaria, ¿sí? Y el otro, el consenso que existe en la comunidad científica sobre este particular, ¿sí? Hay que, o se recomienda hacer un consentimiento informado al paciente. Decirle que no es un medicamento en experimentación, pero que es un medicamento que no está registrado ante el INVIMA para eso. ¿Por qué usamos medicamentos UNIRS? ¿Sí? Porque el médico, basado en su juicio, de acuerdo al principio de autonomía médica, considera que el beneficio supera el riesgo. Alguno de ustedes se arriesga a dar un medicamento que sea más riesgoso, perdón, la repetición de la palabra, a un paciente, ¿sí? Mejoran las prácticas, no existen estudios de ciertas condiciones en pediatría, oncología, geriatría, obstetricia, y por lo tanto debemos utilizar esos medicamentos que están en esa norma, ¿sí? Hacer el consentimiento informado de esa decisión que se le hace, se le comunica al paciente y con eso estamos amparados con responsabilidades médicas. El médico tiene una responsabilidad médica, las sociedades científicas lo deben apoyar y el soporte científico hace que podamos formular esos medicamentos. La contraparte, la industria, el paciente, el asegurador y las agencias regulatorias que nos pueden presionar a utilizar cierto tipo de medicamentos, si a nuestro juicio no son los que se deben hacer, podemos declararlo impedido. ¿Esto es de Colombia? No. Miren ustedes, Australia no prohíbe el uso de off-label siempre que existe evidencia adecuada. Canadá reconoce que el uso de medicamentos off-label ocurre, pero no autoriza o condena estas indicaciones. Estados Unidos ratifica la responsabilidad del prescriptor, en este caso el médico, de acuerdo a su juicio y conocimiento. Debe informar acerca del producto basándose en racionalidad y evidencia científica. Inglaterra permite la prescripción de off-label, pero le asigna responsabilidad al profesional de la salud y dice que se debe formular de acuerdo a códigos de ética de los cuerpos estatutarios y políticas de los empleadores. ¿De acuerdo? O sea, esto no es una cuestión local, es una cuestión mundial. Estamos autorizados a usar los medicamentos independiente del costo, independiente del tiempo. Nosotros hacemos una prueba con el ocreótido, le ponemos al paciente
48 horas y en 48 horas disminuye el flujo, se lo seguimos dando. Ah, ¿por cuánto tiempo, doctor? Es que eso causa resistencia. Fácil. Nosotros después de 20 días reducimos la dosis. Si aumenta el sucus, si aumenta la cantidad de secreción, necesitaba la dosis que tenía. Si permanece estable, le seguimos bajando. Y llega un momento en que ya no drena más porque fisiológicamente se ha recuperado, ya no necesita más el producto. Y así hacemos con el teduglutid y hacemos con otro tipo de medicamentos que son de altísimo costo, pero que sirven o que están indicados en este tipo de pacientes, ¿sí? Normalmente debemos iniciar y prescribir medicamentos a base de eficacia y seguridad, ¿sí? Pero es importante que siempre prevalecerá la autonomía del médico en la prescripción de los fármacos. El manejo de los pacientes con insuficiencia intestinal es complejo y debe realizarse por un equipo multidisciplinario. No, nosotros en el pleno siglo no podemos creer que todavía haya individuos que actúan solos y deciden solos. Y es que el doctor que me operó decidió, bueno, pero no hay un equipo. No, 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 él me formula todos los antibióticos, los analgésicos, la nutrición artificial, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y la derivación temprana a centros especializados está fuertemente recomendada antes de que aparezcan complicaciones. Ahí demostró el doctor Cadena un paciente que entró por una apendicitis aguda y terminó con un síndrome de intestino ultracorto. La técnica del salami la llama muy elegante el doctor Cadena. Yo le digo la técnica del salchichón. Le van cortando a pedacitos hasta que queda una cosita así de intestino y después, ¡ay! ¿Y ahora? ¿Qué vamos a hacer con ese paciente? ¿Cómo lo vamos a rehabilitar? Hay esperanzas de hacerlo y de hacerlo bien, gracias a instituciones como Serena del Mar, gracias a instituciones como la Fundación Santa Fe de Bogotá y próximamente nuestra otra, no sé si llamarla hija o hermana, tal vez hija, el Hospital de Tatamá, que va a ser en Pereira. Esta es la maqueta que fue aprobada y así va a quedar en unos años ese hospital, al cual estaremos seguramente todos adscritos, algunos como parte integrante y otros seguramente como pacientes, en mi caso. Muchas gracias por su atención.